Vamos a dibujar la perspectiva cónica de una cúpula. Dibujamos, por ejemplo, la forma de una cúpula puede tener cualquier forma. Puede ser, casi siempre es una superficie de revolución. Por ejemplo, coger una elipse, una semielipse y girarla en torno al eje mayor. Entonces obtenemos como cúpula esa bóveda con forma de semielipsoide. Podemos coger una esfera, podemos coger cualquier forma de superficies enlazadas. Vamos a hacer, por ejemplo, una especie de elipsoide o de esfera, como vaya surgiendo. Vamos a hacer entonces la planta, por ejemplo. Entonces vamos a dibujar la base donde la vamos a colocar, dibujamos un cuadrado y vamos a coger los puntos medios e inscribimos una circunferencia. Entonces dibujamos la circunferencia y esa va a ser nuestra cúpula. Puede ser, por ejemplo, sobre pechinas. Es una especie de pilares, para entenderlo. Si dibujamos, por ejemplo, una esfera, de repente esa esfera, cogemos la mitad, nos quedamos con la semiesfera y lo que hacemos es un corte interior, o sea, inscribimos un cuadrado, ¿no? Un poco lo contrario de lo que estamos haciendo aquí, porque aquí tenemos ya la esfera cortada y aquí va a ser la cúpula encima. Bueno, aquí lo hacemos al revés, simplemente el cuadrado interior, y entonces si yo coloco un plano vertical por esta arista, de repente corta la esfera según una circunferencia. Si hago aquí lo mismo, corta según otra circunferencia, allí detrás otra y ahí detrás otra. Eso quiere decir que la cúpula que nos queda aquí pues es esta forma, ¿no? Aquí la forma redondeada. Bueno, pues esto es lo que se llaman las pechinas, ¿no? Y aquí encima colocamos ya la cúpula. Por eso yo aquí pues dibujé directamente esta circunferencia y luego, como este punto y este coinciden en una vertical, pues sería este. O sea que he visto desde arriba lo que es esta forma de pilares, que es en realidad una semiesfera seccionada y se le han quitado esos trozos de esfera. Entonces tenemos esta forma que hay aquí. Bueno, dibujamos entonces esto, marcamos los ejes para orientarnos y vamos a poner el punto de vista. Podríamos alejarnos, pero siempre prefiero, vamos a ponerle aquí el plano de cuadro y por ejemplo vamos a poner aquí el punto de vista, V. Entonces hacemos... Bueno, vamos a colocar aquí ya el extremo donde metemos la línea de tierra pasando por ese vértice. Tenemos tres líneas paralelas, el plano del cuadro, la línea de tierra y por último vamos a poner la línea del horizonte, por ejemplo, a esta altura para que quepa dentro. Las tres paralelas. Entonces vamos a representar esto. Lo primero, representamos el cuadrado de forma inmediata, prolongamos las líneas. Esta ya está aquí, prolongamos esta y tenemos las trazas de este cuadrado. Entonces la traza siempre la subimos ortogonalmente a la línea de tierra y este punto también. Entonces tenemos las tres trazas, esta y esta. Y ahora por V hacemos paralelas a las dos direcciones ortogonales de la planta de esa cúpula, obteniendo ya ambas fugas de esas dos direcciones. Las fugas siempre las subimos al horizonte, siempre ortogonalmente. Eso quiere decir que en realidad estas dos líneas siguen esta dirección, van a esta fuga, ya que las paralelas se cortan en un mismo punto. Y si las paralelas están en un plano horizontal, pues se cortan sobre el horizonte, que es en realidad la línea del final del horizonte. Entonces, alineando este punto con este y este con este, tenemos ya la perspectiva de estas dos. Ahora la de estas dos, pues irá hacia aquel punto, hasta allá y hasta allá. Tenemos ya ahí la perspectiva del cuadrilátero, que es esta. Bueno, mucha gente lo que hace es colocar esto aquí arriba directamente, y entonces ya nos podríamos acercar hasta aquí, ya que el punto de vista nos quedaría aquí, pero serían dos líneas más que se van a sumar más todas las que hagamos al dibujo. Por tanto, yo prefiero perder espacio, por ejemplo así, y decir, bueno, aquí está el punto de vista, la proyección ortogonal sobre el cuadro P y las dos fugas, F1 que subimos ortogonalmente aquí y F2. Bueno, ahora le vamos a dar la altura de la esfera. Entonces, lógicamente, la altura de la esfera, según vemos aquí,
Pues necesariamente si tenemos una esfera, pues tenemos aquí el radio, el diámetro, todo esto, y esto es un radio, ¿no? Igual que esto. Eso quiere decir que en realidad la altura es la mitad, es esto. Bueno, por tanto lo colocamos a partir de una traza, ese radio lo colocamos por ejemplo aquí y fugamos. Entonces levantando por aquí verticales, nos acercamos, levantando verticales ya tenemos la caja con la posición exacta. Entonces alineando este punto de fuga con esto, ya tenemos aquí el punto, y alineándolo con aquella fuga, el otro. Alineando este con este, deben estar alineados. Tenemos ya los 4 vértices del cuadrado en su parte superior. Bueno, tenemos entonces ya el cuadrilátero. Y aquí dentro vamos a colocar la esfera. Tenemos también, y vamos a coger ya esto como los arcos, ¿no? Entonces, si realmente esto lo cogemos como los arcos, tenemos aquí un arco y aquí otro, en realidad la circunferencia esta vendría por aquí. O sea, siendo por aquí, la circunferencia vendría por aquí detrás. Entonces lo que hemos cortado ha sido esto, ¿no? O sea que en realidad esto que tenemos aquí, lo que decíamos el radio era todo esto, ¿no? Entonces, bueno, podríamos considerar, por ejemplo, si yo hago aquí la circunferencia con este centro, podríamos hacer la circunferencia circunscrita y considerar aquí la circunscrita. Entonces el radio real sería esto. Entonces lo vamos a hacer mejor así. Eso quiere decir que en la esfera entonces ahora el radio pasa a ser esto. Lo digo porque así es más preciso. O sea, el radio viene desde aquí hasta aquí. Y entonces el que cogemos es este. Entonces le aumentamos ese trozo y fugamos. Necesariamente esto al fugar corta aquí, corta allá detrás. O sea que en realidad el prisma, lo mismo, alineando esto con F2, viene por aquí hasta aquí arriba. Bueno, ¿qué conseguimos así? Pues bueno, que en realidad ahora tenemos que la altura real, esta R, de toda la esfera es esto. Por tanto, si alineo este punto con este, tengo una diagonal de la parte superior, la otra diagonal, eso quiere decir que la esfera llega hasta este punto. Y vamos entonces a calcular estos también para hacer la esfera. Entonces hago esto, cojo aquí esta medida y hago esto. Entonces sale de este punto, va hacia aquella fuga. Y corta aquí al hacer esta diagonal con esta, y fugando hacia allá, corta en este punto. Tengo ese punto de la esfera. Hago lo mismo por los otros lados. Por aquí, por el punto medio, fugo hacia F1, y aquí cojo la misma distancia de la circunferencia y represento este punto. Bueno, pues en eso viene por aquí y viene la línea por aquí. O sea que sale de aquí, fuga hacia F2, corta aquí. Lo mismo esta, corta aquí, sale de aquí, proyecto y fuga también hacia F2. Corta aquí detrás. O sea que ya tengo estos 3 puntos, ya solo me queda esto, sigue esta dirección, sale de aquí, fuga hacia allá. Entonces, alineando el centro del cuadrado con F2, corta aquí. Ahí tengo otro punto. Bueno, ya tengo los 4 puntos y podría hacer también las tangentes. Entonces, las tangentes hacia F1, hacia F2, así somos más precisos y podemos hacer la circunferencia hacia F2 y hacia F1. Bueno, es el cuadrilátero este, esta sería la paralela, el cuadrilátero que hemos hecho mayores para pensar en la esfera. Entonces tenemos, si fugamos hacia F2, nos acercamos, ahora ya podemos acercarnos y centrarnos en esto, fugando desde este punto hacia F2 y levantando por aquí una vertical, lo mismo levantando aquí una vertical y por aquí levantando una vertical, pues ya puedo hacer aquí la curva elíptica. Y lo mismo, por aquí una vertical, fugando hacia F1, desde este punto corta aquí. Levantando una vertical hacia F1, este punto corta aquí. No hay que confundirse, es el de los extremos. Eso quiere decir que la forma esférica viene por aquí. Tiene por ahí un saliente y viene hasta aquí. Bueno, por tanto podemos hacer ya
la semiesfera que pasará por este punto, por este, una elipse que pasa por esos puntos y por este. Y también la curva, el contorno, pues en perspectiva va a ser una curva elíptica. Tangente aquí a esta curva, tangente a esta otra y tangente a esta de aquí. Ya que el punto de vista está desplazado, entonces la elipse, el elipsoide que representa esa esfera, se abomba. Bueno, tenemos esos meridianos, este meridiano y este de aquí. Y luego la esfera abombada en esa dirección. Y ahora lo que nos interesaba era hacer la circunferencia que venía por aquí. Entonces levantando por aquí una vertical corta este arco en este punto. Entonces hago aquí otra elipse. Ya tengo ahí el detalle elíptico para una pechina. Levanto por aquí una vertical, corta aquí. Por tanto, aquí tengo la otra curva elíptica. Hago lo mismo detrás, levanto una vertical, corta aquí. Aquí tengo, no puede salir de la esfera, por eso hicimos la esfera, para no salirnos. Y por último, levantando una vertical aquí, pues corta aquí. Entonces viene por aquí. Bueno, tenemos ya la cúpula, los pilares, que son la esfera sin estos trozos. Estos pilares es lo que aquí en los puntos estos es donde ponemos la circunferencia, en esos puntos de intersección. Entonces ya lo marcamos, dibujamos entonces las pechinas, una, otra, y aquí detrás coincidiría. Entonces ahora una circunferencia que pase por esos puntos, por este punto, por este de atrás, aquí debe estar alineado hacia F2. Está alineado, igual que este está aquí alineado con la de atrás. Pues esto también. Aquí donde cortaba es este punto, fugando hacia F2, corta aquí. Bueno, ese es el punto extremo. Y lo mismo esto fugando es aquí. Bueno, pues ya ahora le quitamos otro trozo a la esfera. Es una circunferencia cuya perspectiva es una elipse. Bueno, por último ya solo nos quedaría hacer la semiesfera directamente, que es la que corresponde a esto. Y ahora sí que cogemos ya no este radio como el que cogimos antes, sino que cogemos este. Habíamos cogido luego este, pero ahora aquí encima ya hay que coger solo este. Porque como vemos la circunferencia sale de este punto y este punto su perspectiva es esta. Bueno, pues según eso, a partir de este punto necesitamos esta altura. Entonces a esto lo llamaremos R2, que fue el que cogimos aquí para hacer esta esfera completa, y esto lo llamaremos R1. Bueno, pues según eso, tiene que ser necesariamente, como es la semiesfera a partir de este punto, pues lo cogeremos, por ejemplo, mismo sobre esta línea, o sobre esta que no interfiere en el dibujo, la que pasa por aquí por el centro. Prolongamos, corta aquí, levantamos vertical, y ahora tenemos que coger R1, que ya lo marcamos aquí. Lo que pasa es que tenemos la altura de esta, y la altura de esta, haciendo por aquí, uniendo este punto donde cortaba aquí, unimos con F2, y ahí es donde empieza la circunferencia, donde está cortada. Y ahora a partir de aquí es donde debemos coger R1. Entonces ponemos aquí R1, y ahora es cuando fugamos hacia F2. Entonces proyectamos, y por la vertical corta necesariamente en este punto. Eso quiere decir, para ser precisos, que yo podría levantar aquí un plano vertical, y entonces ya sé que la curva elíptica correspondiente a un meridiano esférico pasa por este punto, por este y por este. Si hago lo mismo de este otro lado, ya no hace falta que la coloque aquí, alineo con F1, y levantando por este punto una vertical tengo aquí el cuadrilátero, y levantando por aquí otra vertical, por este punto tengo el otro cuadrilátero. Haciendo la curva elíptica viene hasta aquí, sale de aquí, sale tangente, entra tangente y viene por aquí. Bueno, tenemos entonces este meridiano y este. Ya podemos dibujar la esfera.
Y sabemos también que la curva, al igual que esta de abajo, también sale abombada en esa dirección, acercándose hacia la zona del punto principal, que sería la proyección de esto. Hay que decir que esto de la zona, el eje elíptico que se aproxima al punto principal, se cumple en la perspectiva artificial, o sea, la mecánica geométrica que construye esto, que no tiene nada que ver con la mecánica visual. Pero bueno, como se aproxima bastante, esta está basada en leyes matemáticas y la otra pues en óptica de fisiología, que nada tiene que ver. Bueno, podríamos dibujar aquí encima, por ejemplo, pues una especie de linterna, que es una especie de tambor cilíndrico. También normalmente en las arquitecturas, aparte de la cúpula de pechinas, pues hay encima un tambor aquí, que es un cilindro, y luego ponen la cúpula. Bueno, nosotros lo dibujamos así. Solo pensando en la cuestión geométrica, se podría haber puesto un cilindro y luego la cúpula. Bueno, entonces simplemente, como el método es el mismo, a partir de cierto punto por aquí debajo marcaríamos donde corta y ahí haríamos la circunferencia, ¿no? Entonces marcaríamos ahí un cilindro. Lo dejamos así, simplemente nos quedamos solo con la forma de la cúpula. La perfilamos, o sea que viene por aquí. O sea que esta sería, y aquí detrás ya no se ve. Esta sería la forma ya de lo que se llama, pues esta forma de cúpula se llama casquete, y esta pues sería, bueno, sería la cúpula sobre esas pechinas, sobre esos pilares, ¿no? Bueno, por último, ya que tenemos aquí el centro, este sería el eje de revolución de esta forma, y tenemos, por ejemplo, este meridiano, que por detrás entra tangente, como decíamos, en esa dirección, y lo mismo tenemos el de atrás, y pasa por ese meridiano. Pues aquí tenemos un octavo de la esfera, otro y otro, ¿no? Bueno, también podríamos dibujar distintos nervios dentro de esto. Pues por ejemplo, representando aquí una línea correspondiente a la diagonal, y aquí otra, por ejemplo. Otra y otra. Entonces, para saber aquí el punto preciso donde queda, pues podríamos hacer la diagonal y dibujar aquí abajo la elipse. O bien, ya para ser más precisos, pues si hago una línea que sale de aquí con esta dirección, proyecto, la traza y fugo hacia F1. Pues veo que corta la diagonal en este punto. Levanto una vertical, va a corresponder a este punto, ya que este es el punto correspondiente a la circunferencia. Levanto una vertical y corta aquí. O sea que ese es el punto de salida para otro meridiano que irá hacia allá. Ya no hacemos todo el arco que lo integra. Si hago aquí lo mismo, hago esta línea que pasa por este punto, tiene aquí la traza, fugo hacia F1, y lo mismo, alineo con este punto, corta aquí, levanto una vertical y es la proyección de la circunferencia por aquí abajo, que pasaría por ahí, ¿no? O sea, esta circunferencia tiene su proyección aquí. Bueno, entonces, como decía, corta aquí a la diagonal, por tanto levanto una vertical, corta aquí. Ahora sé que en realidad aquí tiene otra curva elíptica. Lo ideal para acertar con esta forma de curvas elípticas sería dibujarla completa, pero como ya hay mucha línea, nos quedamos con esto. Bueno, pues esa sería entonces, ya para concluir, la bóveda sobre pechinas, o cúpula sobre pechinas, que sería esa forma que en este caso fue esférica. Y bueno, dibujamos ahí varios meridianos, que es la intersección de la esfera con planos verticales que pasan por el eje. Entonces nos produce ahí esas circunferencias. Aquí una, aquí otra, por ahí detrás otra, etc. Bueno, pues esa es la perspectiva cónica para construirla. Yo siempre representaría mejor los dos cuadriláteros, como hicimos al final. Entonces hacemos las dos circunferencias,
una que es inscrita y otra circunscrita, ¿no? Entonces, si representamos las dos, seremos más precisos a la hora de calcular estos arcos. Si no, hay que hacerlo un poco a ojo. En cambio, haciendo el cuadrilátero que inscribe y circunscribe a una y a otra, tenemos aquí una exterior y aquí otra interior. Entonces representamos las dos, hacemos el cuadrilátero exterior, hacemos la esfera completa, y una vez que tenemos la esfera completa, estos puntos, en realidad son los que corresponden a estos, pues levantamos verticales y tenemos aquí estos extremos de los arcos. Entonces ya si tenemos esos extremos, podemos cuadrar la semiesfera que teníamos, le quitamos con un plano vertical ese fragmento de casquete esférico, de semicasquete esférico, luego le quitamos aquí otro y en las esquinas igual. Y luego a partir de estos puntos colocaremos la altura real, a partir de aquí, de lo que es esta otra semiesfera. Y como veíamos ya tenía este radio, mientras que esta esfera de aquí abajo pues tenía el radio de aquí a aquí, que era R2. Bueno, pues eso es en realidad la perspectiva cónica de una cúpula sobre pechinas.